Buenas a todos, como siempre, dando la oportunidad de coincidir, de compartir, de estar reunidos el día de hoy, siempre para la elevación de conciencia. La conciencia, hablar de la conciencia es lo que me toca. Si algo vengo a este mundo, es a compartir acerca de la conciencia. La conciencia es lo que realmente somos. Podríamos decir que el ser humano es un ser de conciencia. ¿Y por qué un ser de conciencia? Porque gracias a la conciencia es como tiene experiencia. Entonces, como vamos a decir, su por qué existe, su razón de ser, su motivo de vida, es la conciencia misma y es la experiencia, entonces se relacionan de las dos maneras. La conciencia está relacionada directamente a la experiencia. Entonces somos un ser de conciencia que tiene como razón de ser la experiencia. Dentro del papel que se juega en la creación por completo, precisamente es ese, el de experimentar plenamente con la conciencia que Dios nos ha dado. Y la conciencia, pues no es en todos por igual. De acuerdo a la madurez, de acuerdo a ciertas condiciones de cada quien, la conciencia es distinta y diferente. Y el ser humano está hoy por hoy en una madurez importante de conciencia, donde entonces eso hacemos, ayudar al ser humano a que madure más fácilmente en su conciencia. Y al madurar más fácilmente en su conciencia, que tenga entonces una mayor experiencia. O sea, hace que por la razón que ha sido creado, que lo haga con mayor eficiencia, de mejor forma, de mejor manera. Por lo tanto, entender más de la conciencia, elevar la conciencia, realmente es algo muy importante. Yo podría considerar que es lo más importante que podemos o que debemos realizar en nuestra vida. A la mayoría de las personas se les va la vida, pues, en ciertas condiciones, tratando de sobrevivir, con herramientas de vida, distraídos, pero generalmente no hablan o no entienden o no les interesa algo acerca de la conciencia, mucho menos elevar la conciencia. Y no se dan cuenta que todas las respuestas que buscan, todas las necesidades que tienen, se cumplen y se satisfacen cuando elevas tu conciencia. Por lo tanto, elevar la conciencia, como les digo, es muy importante y fundamental, al punto que incluso al elevar la conciencia tienes acceso a la vida eterna. Bueno, ya la vida es eterna, pero como he dicho otras veces, no es igual saber que la vida es eterna o realmente entender y vivir la vida eterna. Hay gente que ni siquiera piensa que la vida pueda ser eterna, pero aunque lo supieras y no tienes la conciencia plena de lo que es la vida eterna, es como si la vida no fuese eterna. Se terminaría una y otra vez en ciertas condiciones, como en la trascendencia o en lo que llamamos muerte. Pero cuando hablamos entonces de cierta madurez y de cierta elevación de conciencia, es cuando podemos decir que definitivamente el ser humano tiene ya conscientemente la vida eterna. Y a eso nos dedicamos y eso compartimos, la oportunidad que los seres humanos conozcan, entiendan, vivan la vida eterna. Podríamos hablar de la salvación y podríamos decir que parte de lo que estamos haciendo se trata de la salvación. ¿Pero de la salvación de qué? Porque también esa pregunta sería importante. Pues la salvación de uno mismo, la salvación de estar perdido en la personalidad y que la personalidad te atrape y te haga vivir a través de ella como si realmente fueras eso y que pienses y creas por la eternidad, por decirlo de alguna manera, que así es la vida y así la experimentes, donde al elevar la conciencia te das cuenta que pues definitivamente no eres la personalidad, donde la personalidad es solo un vehículo y entonces te salvas y te liberas de ti mismo. Entonces, ¿podríamos hablar de la salvación? Claro que sí. La salvación que hace que al ser consciente de trascenderte a ti mismo, de trascender la personalidad, te lleva a una verdadera libertad. A veces hemos escuchado hablar del infierno y pues el infierno supuestamente es para aquellos que se portan mal, para aquellos que hacen daño y que pues están en contra aparentemente de Dios. Pero pues el infierno como tal, como un lugar, como que por portarte mal, pues no existe. Realmente no es así. El infierno realmente, si existiera,
Pues es la vida que cada quien tiene con las consecuencias de acuerdo a las causas que genera. No porque exista realmente alguien que te quiera tener en el infierno como tal, sino tú al tener ciertas condiciones de baja conciencia, estás en un bajo astral, donde en ese bajo astral las vibraciones son muy densas y lógicamente te enfrentas a condiciones y situaciones correspondientes a esa densidad, donde pues sí, parece un infierno, totalmente, porque sufres, batallas y las condiciones son muy difíciles en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿existe un infierno como tal? Pues de acuerdo a la conciencia que tengas. ¿Existe el cielo? De acuerdo a la conciencia que tengas. Porque también si tú elevas tu conciencia, el acceso que te da una conciencia elevada, las experiencias que te da el acceso a una conciencia elevada, pues podríamos considerar como si fuese el cielo. ¿Por qué? Porque las capacidades, cualidades, las oportunidades, la experiencia de vida son en tanta plenitud que no podríamos llamar otra cosa más que lo que esperamos que fuese el cielo. Entonces, de acuerdo a esas dos ideas, el infierno o el cielo, pues se vive en donde estés. Por ejemplo, aquí en la tierra podemos vivir un infierno totalmente o podemos vivir el cielo completamente. No hay un lugar como tal, sino es nuestro estado de conciencia que nos lleva a una experiencia o a otra. Entonces, hoy por hoy, en esta misma tierra, hay quien está viviendo el infierno y hay quien está viviendo el cielo. Desgraciadamente, son más los que viven el infierno o condiciones adversas y dificultades que realmente los que tienen acceso al cielo. Y todo es por la diferencia de elevación de conciencia. Y sí quisiera explicar claramente esto. No es algo que yo digo, o no es algo porque alguien se porta mal o porque alguien se porta bien. Tiene que ver con el estado vibratorio, donde las vibraciones nos dan diferentes experiencias, como lo he explicado otras veces. Si tienes una vibración densa, baja, tu correspondencia es a la gente que tiene esa misma vibración, y no solo a la gente, a las condiciones, a las experiencias que tienen esa vibración. Si tú tienes una elevación alta, sublime, tu acceso es a esas condiciones que te da la conciencia, a condiciones de mayor eficiencia, de mayor facilidad, de mayor satisfacción, plenitud. Pero eso es correspondiente de acuerdo a cómo vives tú, a quién eres tú. Y se llama principio de resonancia. O sea, hace que de acuerdo a la vibración que tú tienes, tú resonas con tu entorno correspondiente a la resonancia que correspondes. Por lo tanto, ¿quieres una mejor vida? ¿Quieres tener acceso a mejores experiencias, mayor satisfacción, plenitud, abundancia? Pues lógicamente tiene que ver con la elevación de tu conciencia. Si tú no elevas tu conciencia lo suficiente, pues no tienes acceso a esas oportunidades o condiciones que alguien que elevara su conciencia hasta ese punto, así lo hiciera y así lo viviera. Entonces ya no se trata como de buscar una cosa o buscar otra y a ver qué pasa y tratar de ganar más dinero, tener mejor trabajo. No se trata de eso la vida ya para aquel que lo llega a entender. Se trata realmente entonces de elevar la conciencia al punto que el estado vibratorio nuestro nos abra las puertas a ese mundo que hoy todavía no conoces. Y cuando tengas esa oportunidad, esa elevación, ese despertar de la conciencia, es una gran oportunidad que no solo te llevas, o sea, en las experiencias de esta vida, entre comillas, sino realmente en la trascendencia, fallecimiento o después de esta vida, porque hay más vida después de esta vida, te llevas esas oportunidades. Eso no se pierde, eso se va contigo. Lo que ganes en conciencia continúa y te acompaña. Por lo tanto, es muy importante entonces, de veras, y no me canso de decirlo y volverlo a repetir, lo importante que es la elevación de conciencia.